Hola queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, qué gusto poder saludarles, qué gusto también poder compartir hoy la palabra del Señor por medio de este medio. Le doy muchas gracias a Dios porque Dios nos está llevando cada día de fe en fe. Y quisiera transmitirles hoy una inquietud que es una inquietud pastoral, es una inquietud que tiene que ver con lo que el Señor está trayendo en estos tiempos y es en qué debe invertir la iglesia. Cuando hablamos de inversión, algunos rápidamente responderían en lo que en algunas cosas que salen desde el lugar donde o están sirviendo, en el lugar donde son útiles, o la carga de su corazón, y hay muchas cosas válidas. Quizá alguno diga, bueno, en estos tiempos hay que invertir en transmisiones, en equipamiento para las transmisiones, en recursos, en cursos, en capacitación. Otros dirán en enseñanza, otros dirán hay que invertir en folletos para evangelizar, otros llevarán la carga, hay que intensificar la oración, y son todas cosas que, bueno, intensificar la oración lo estamos haciendo ya desde hace mucho tiempo, estamos evangelizando, pero la carga y la inquietud que tengo es una carga que Jesús tiene y que el Espíritu Santo nos está trayendo, que es invertir en las nuevas generaciones. Jesús nos enseñó una parábola, en realidad nos dio una enseñanza a través de una parábola que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 y versículo 45. Y dice así: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús invirtió por esta perla preciosa su sangre, su vida, su dignidad, porque para Él esta perla preciosa significó el darlo todo. Y esa perla preciosa, esa perla de gran valor, somos nosotros. Él nos consideró de tanto valor que dio su vida por nosotros. El valor de nuestra vida para Jesús, para Dios, el Padre también, fue precio de sangre. Fue un darlo todo. Por eso Jesús pagó un gran precio también por las generaciones que vienen detrás nuestro. Jesús está interesado en las nuevas generaciones, los niños, los adolescentes, los más jóvenes. Y la iglesia tiene que estar en el mismo negocio, en el negocio del reino. Hace muy poquito tiempo, visitando una familia en un barrio donde estamos comenzando una obra ya desde hace un tiempo, visitamos una familia, como les dije, y nos pidieron, luego de haber ministrado a las personas mayores que estaban ahí con necesidad, en una casa muy humilde, pero que nos recibieron con mucho amor, con expectativa de lo que Dios iba a hacer. Y cuando estaba terminando la visita, nos pusieron delante nuestro 2
niños, se puede decir, dos adolescentes, una niña y un jovencito, para que oráramos por ellos. Lo que nos impactó cuando estábamos orando con este hermano fue que el Espíritu Santo nos estaba hablando lo mismo. Nos estaba trayendo una carga por estas vidas jóvenes, una carga por estos niños, para que el Señor haga una obra poderosa en ellos. Y nos empezó a hablar de que si el Señor venía a estas vidas, Él iba a cortar las herencias espirituales que estaban en su familia. Él iba a comenzar una obra de cambio y transformación en ellos de su historia. Ellos también son la perla de gran precio por la que Jesús pagó. Realmente las próximas generaciones van a enfrentarse a nuevos desafíos y Satanás está haciendo estragos en la vida de muchas familias, de muchos niños, de muchos adolescentes. En los próximos años, como decía, nos vamos a enfrentar con lo que se llama la amoralidad. Ya muchos lo están hablando. Y hay una prédica entre nosotros que dio hace poco el pastor Marcelino, que lo desarrolla muy bien. Hasta ahora muchos conocen qué es lo bueno y qué es lo malo, aunque no conozcan a Cristo. O sea, lo moral, qué es lo moral también y qué es lo inmoral. Pero van a llegar tiempos por la obra de Satanás en la sociedad, en las mentes de las personas, donde lo que va a suceder es que los niños, los adolescentes, los que vayan afrontando la vida, no van a tener un conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ya la Biblia lo dice, le dirán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y no van a tener conciencia de pecado, porque no sabrán qué es el pecado. Y ahí es donde está la esperanza. Ahí es donde está la salvación, en la luz del mundo. Jesús dijo que la iglesia, que nosotros íbamos a ser la luz del mundo. Él es luz, pero la luz del mundo es la iglesia. Y la luz del mundo van a ser las próximas generaciones en los tiempos en los que les toque vivir como adolescentes, como personas adultas. Por eso necesitamos despertar y abrir nuestros ojos espirituales a lo que el Señor está queriendo de nosotros como su cuerpo, como su iglesia. Los niños tendrán compañeros con un concepto de familia muy distorsionada al diseño de familia de Dios. Muchos de los adolescentes no habrán nunca leído la Biblia. Ya hoy, en estos tiempos, nos está pasando a encontrarnos con algunos que nunca la han leído y nos parece algo anormal, pero nos parece algo distinto, pero está pasando, está sucediendo, porque necesitamos que la iglesia abra su boca, que la iglesia ejerza el poder que lo respalda, que es el poder del Espíritu Santo.
En mi adolescencia recuerdo que tuve amigos cristianos, que tuve una adolescencia donde viví el mover del Espíritu, con errores, con situaciones difíciles, complicadas, pero le agradezco tanto a Dios haber conocido a Cristo desde la temprana edad y haber recibido del bautismo del Espíritu Santo también en la adolescencia, porque eso me ayudó a enfrentar situaciones complicadas, a enfrentar con fe la vida, a creer que lo que Dios enseña en su palabra es verdad, que a vivir una vida espiritual, no de oídas, sino una vida práctica. Y le doy tantas gracias a Dios también por los niños que conocemos que han nacido entre familias donde ha llegado el reino de Dios, donde se ha predicado el Evangelio y se han bautizado, han nacido de nuevo, porque tienen una gran ventaja a los que no conocen a Dios, a los que viven en familias que están atrapados en tinieblas. Es tan importante invertir en las nuevas generaciones porque los hábitos y las conductas de los primeros años forman el carácter. Y es por eso que debemos actuar ahora con los niños que tenemos a nuestro alcance para formarlos. ¿Cómo hacemos eso? Nuestra comunión de familias, nuestra comunión fraternal debe ser transversal. Familias que aprendan de otras familias, familias en las que los hijos se hacen amigos de las otras familias que están buscando también que el reino de Dios esté presente en su hogar. Los mejores amigos de los niños y de los adolescentes deben ser los amigos de la iglesia. Deben estar ahí. Debe ser tan atractivo la iglesia, el estar juntos, que los mejores amigos en la adolescencia, en la niñez, tienen que estar allí. Para que se nutran de otros modelos, de otros ejemplos, y que haya en ellos esa protección espiritual que genera la comunión de los unos con los otros. Y no dejar de lado al que no conoce a Cristo, sino todo lo contrario, hacerlos parte de esa comunión, que conozcan el mensaje del Evangelio, que conozcan cómo es una familia cristiana, que conozcan cómo es vivir la vida en Cristo y poder ser de influencia a aquellos niños, adolescentes que no le conocen, que están pasando un momento difícil quizá. No dejemos de lado a los niños en nuestras reuniones, incluyámoslos en todo lo que podamos, porque ellos absorben de lo que nosotros estamos dando. Y cuando hay un momento espiritual, el peor error es dejarlos aparte y decir, bueno, esos son niños, no entienden nada. Todo lo contrario, ellos entienden muchísimo más que nosotros muchas veces y creen mucho más que nosotros. Profeticemos sobre ellos. Profeticemos bien sobre sus vidas. Tenemos muchos testimonios de niños, de adolescentes en los que hemos profetizado sobre ellos y sus vidas han sido transformadas por el Espíritu. Se han cumplido las palabras proféticas que se les han dado. Orá por tus hijos, orá por tus nietos. Profetiza bien sobre ellos, cubrílos de todo mal. Enseñémosle la cultura del esfuerzo.
Hoy día, quizá cuando estamos viendo otro tipo de modelo, que el que menos se esfuerza sigue prosperando igual. Pero ese modelo perece enseguida. El modelo de la pereza es un modelo pecaminoso, es un modelo satánico que destruye la dignidad de las vidas. Enseñale a tus hijos a ser esforzados. Enseñale a tus hijos a vivir una vida de compromiso con los demás. De tal manera de que cuando ellos crezcan, sean bien recibidos en el ambiente donde están, porque enseñale también a tus hijos que nadie quiere estar con alguien vago. Puede ser algún otro vago, pero se juntan 1, 2, 3, 4 vagos y después ya no se aguantan más. Y necesitan de alguien esforzado para que los saque de ese lugar de comodidad. No solamente de ese lugar, sino que detrás de la pereza hay espíritus inmundos. Enseñale a tus hijos, enseñémosle, me pongo en primer lugar, enseñémosle la cultura de la honra, honrar a los mayores, honrar a sus maestros, a honrar a sus padres, a honrar a sus abuelos. La cultura de la honra es necesaria, volver a reivindicarla. Enseñémosle la palabra de Dios en forma práctica. Vale mucho más el ejemplo que la palabra. Esto está totalmente comprobado. Un niño o un adolescente aprende más por lo que ve, por el ejemplo en las obras, que por lo que escucha. No los aburramos con la palabra de Dios. Pueden aburrirse con muchas cosas. Pueden aburrirse con matemáticas, al que no le gusta. Pueden aburrirse con ciencias naturales. Pueden aburrirse con algunas de las materias que no les gusta. Pero no los aburramos con la palabra de Dios. Busquemos creatividad para transmitirles la palabra de Dios, porque es necesario que ellos la encarnen, que ellos puedan recibir de la palabra de Dios desde pequeños. Hoy estamos muy contentos de poder transmitir por el canal de YouTube una serie de historias bíblicas realizada en forma sencilla pero muy, muy didáctica con Playmobil. Y ustedes los van a ver, si les interesa, busquen en el canal de YouTube de la comunidad de Saavedra y pásenselos a los niños amigos de los que conozcan, porque les aseguro que son entretenidas, divertidas y les dejan el regalo de la palabra de Dios. Debemos volver a evangelizar a los niños en los lugares donde ellos están. Los niños hoy no pueden estar en el shopping, no pueden estar muchos en la escuela. Hoy los niños, ¿dónde están? Los niños están en las plazas. O están en sus casas o están en las plazas. Y debemos evangelizar a los niños. Hermano, son la perla de gran precio por la que Jesús vertió su sangre. Y además son los que en unos años van a hacer la luz, ya son la luz del mundo, pero van a hacer la tarea que hoy nosotros estamos haciendo, de ser luz, de ser sal entre los hombres y las mujeres. Necesitamos modelos. Necesitamos modelos porque modelos de padre, modelos de madre. Hemos errado al pensar que el cuidado de los niños en nuestras reuniones debe estar a cargo siempre de jóvenes, de jovencitos, para que se fogueen. Y necesitamos
modelos de familia, necesitamos modelos de padre, modelos de madre. Necesitamos de la fuerza joven, de la creatividad, pero necesitamos el modelo de familia, el modelo de esposo, de esposa. Necesitamos el modelo de los abuelos. Los abuelos tienen mucho para dar a los niños y a los adolescentes. Nunca me voy a olvidar que mientras yo no tenía grupo de adolescentes, un abuelito nos invitaba a jugar al ping-pong a 4 o 5 en la iglesia de donde él era parte. Y lo hacía con tanto amor que hoy en día recuerdo ese acto de amor. Y yo creo que Dios le debe haber dado mucho fruto, porque lo hacía para el Señor. Nos transmitía después de jugar un rato la palabra de Dios, y para mí fue algo que no lo pude olvidar. Cómo este hombre daba de su tiempo para que nosotros pudiéramos estar ahí un rato. Necesitamos el modelo de familia para los niños, para los adolescentes, según el propósito de Dios. No dejemos que nuestros hijos sean criados por internet o por la calle. No dejemos que nuestros hijos sean criados por Disney Channel ni ninguno de los canales de dibujos animados, porque hay mucha ideología detrás de los personajes. Si quieren saber un poquito más, les recomiendo a un hermano que se llama Pablo Rosales y que de vez en cuando lo chusmeo, y que va en contra de toda la obra del diablo, en contra de los niños. ¿Qué más debemos hacerles? ¿Qué más debemos hacer por ellos? Transmitirles fe. La fe no se hereda, pero sí se transmite. ¿Cómo es eso? En 2 Timoteo 1:5 vemos al apóstol Pablo que le escribe una carta a su hijo Timoteo. Este Timoteo era su hijo espiritual. Y le dice: estoy trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti y que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y seguro que en ti también. O sea, no se hereda la fe es personal, pero ellos, las generaciones anteriores, su madre y su abuela, transmitieron la fe en Jesucristo, la fe en Dios. Le transmitieron valores morales de acuerdo a la palabra de Dios, y eso dio fruto. Timoteo era alguien ya preparado para la obra. Timoteo era alguien que podía transmitir de parte de Dios del depósito, dice la palabra, del espíritu que él tenía. Así que sé un modelo paternal y práctico para la iglesia joven. Timoteo fue adoptado como hijo espiritual por Pablo. En Hechos 16:3 vemos a Pablo en uno de sus viajes misioneros. Llegó a Listra, la ciudad donde vivía este muchacho, Timoteo, y dice que Pablo quiso que Timoteo fuera con él. Hermano, es tan importante que podamos enseñar a los jóvenes, a los adolescentes, la vivencia práctica del Evangelio. Y Pablo invirtió en futuro también. Invirtió sabiendo que Timoteo era una perla de gran precio para Jesús. Y que a su vez Timoteo iba a poder dar
de lo que mucho que se le había también transmitido y dado. Podríamos seguir hablando muchas cosas más, pero es bueno que meditemos sobre esto, sobre qué podemos hacer nosotros para ser útiles al Señor y transmitirles fe a la nueva generación, para invertir en ellos. Nunca te olvides que Dios le habló a niños y adolescentes como Samuel. Samuel era niño y escuchó la voz audible de parte de Dios que lo estaba llamando. Dios lo despertó. Lo despertó y en voz audible le transmitió su palabra. Y dice la palabra que él nunca había escuchado a Dios. Un niño escuchando la voz de Dios. Nunca te olvides que David, siendo adolescente, fue ungido por el Espíritu Santo en su adolescencia. Recibió unción del Espíritu Santo. Y cuando llegó el tiempo, derrotó al enemigo de Israel, al gigante Goliat, porque estaba lleno de fe. Nunca te olvides que a José Dios le habló en sueños, y muchas veces Dios le habla en sueños a los niños. Dios le habla en sueños a los adolescentes y necesitan de nuestra contención, de nuestra ayuda para guiarlos, para ayudarles a poder alcanzar los propósitos que Dios tiene para ellos, a lo que Dios los está llamando. Qué bueno que ellos puedan tener un encuentro con Jesús y con el Espíritu Santo desde tan temprana edad, porque Dios está buscando estas perlas de gran valor. Una iglesia que invierte en las nuevas generaciones es una iglesia que le da valor a la obra de Jesús. La palabra de Dios en Lucas 1:50 dice: y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. De generación en generación es su misericordia para los que le temen, para los que lo aman, para los que guardan sus mandamientos, para los que andan en fe. Enseñémosle a los niños lo sobrenatural de Dios, que Dios es un Dios que los está escuchando, está atento a sus necesidades. Enseñémosle que cuando están enfermos podemos orar para que sean sanados y que ellos también pueden orar para que otros sean sanados. Y ellos lo creen con una fe sencilla, con una fe genuina. Y Dios les responde. Dios hace milagros en ellos y a través de ellos. Llevémoslo a un nivel de fe más alto del que nosotros aún hemos vivido. Llevémoslo a un nivel de fe superior, a un nivel donde alcancen los propósitos de Dios para su vida. Y nunca te olvides, voy a repetir, soy repetitivo en esto, que ellos, así como nosotros, como vos, que estás escuchando, ellos son la perla de gran precio por la que Jesús vertió su sangre y por la que Jesús resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Señor, te damos gracias porque este desafío es grande. Pero tu Espíritu Santo ha venido para capacitarnos, ha venido para fortalecernos, ha venido para ayudarnos, ha venido para ayudarnos en toda la obra. Por eso, Espíritu Santo,
Yo te pido que tú estés llenando primeramente los hogares, las vidas de los que están escuchando hoy este mensaje. Que hay esperanza para su familia, que hay esperanza en Cristo para sus vidas, para sus hijos, para sus niños, para sus adolescentes. Que hay esperanza de parte de Jesús para ellos. Señor, en este momento te pido que toda obra del enemigo en contra de los niños, de los adolescentes, de las familias, se corte en el nombre de Jesús. Que se corte toda herencia de maldición, toda herencia de pecado, toda situación que ha llevado a las vidas a estar con temores, con tristezas. Y venga, Señor, un fuego de tu Espíritu Santo para que todas esas situaciones sean sanadas, las heridas del alma sean sanadas, que las obras del enemigo sean cortadas en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo podamos alcanzar los propósitos que tú tienes para nosotros como iglesia. Te pedimos, Señor, por esta generación que viene, a quien tú amas. Señor, sabemos que muchos van a venir al conocimiento de tu gloria porque estamos clamándote a ti por un nuevo tiempo. En el nombre de Jesús recibí paz, recibí aliento, recibí del Espíritu Santo fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, espero que podamos meditar en esto y que el Señor nos siga capacitando para avanzar en su obra. Hay mucho más de parte de Dios para nosotros, hay mucho más de parte de Dios para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos pronto. Dios te bendiga.